Hola mayistas, bienvenidos a su canal de Cultura Maya Viva. En esta ocasión hablaremos de esos primeros e intrépidos aventureros, que se adentraron en la selva para dar a conocer al mundo los vestigios de la civilización maya ancestral y con ello despertar el interés global en esta maravillosa cultura. En esta primera parte daremos algunos datos generales acerca de este tema y después hablaremos de las aventuras de un par de exploradores que mezclaron la realidad con la fantasía en sus exploraciones. Comencemos pues, con este viaje. Técnicamente, se podría decir que los primeros exploradores del mundo maya fueron los propios mayas, ya que esta civilización existe por aproximadamente 3000 años y por tanto para un habitante de Mayapán en el posclásico, los mayas del preclásico estaban realmente distantes en el tiempo y sus costumbres, religión e idioma habían cambiado sustancialmente. Estos mayas modernos fueron los primeros en interesarse en sus ancestros y en explorar y excavar las ruinas que llevaban milenios durmiendo en la selva del Petén. Prueba de esto es que se han encontrado piezas de arte maya realmente antiguo en contextos arqueológicos que datan de épocas más recientes, lo que nos habla de que estas piezas eran conservadas como reliquias culturales por los mismos mayas. Anotado esto, podemos decir que los siguientes exploradores mayas fueron los mismos sacerdotes que llegaron con los españoles, ya que muchos de los sitios mayas eran ya ruinas para la época de la conquista y despertaron el interés de estos frailes, quienes escribieron acerca de ellas en sus crónicas. Esta tradición de coleccionar objetos antiguos mayas persistió toda la colonia, habiendo muchas personas que mostraban interés en las ruinas del mundo maya, ya sea por toparse con ellas durante exploraciones como siendo llevadas a ellos por los mayas locales. En este sentido, la primera expedición con un objetivo científico de que se tenga noticia es la realizada por Antonio del Río, en 1787. Del Río era un capitán novohispano, quien por órdenes del rey de España, Carlos III, realiza una visita a Palenque, en Chiapas, donde a la fuerza recluta a algunas decenas de lugareños y los hace desmontar una parte del centro ceremonial de esta ciudad. 16 días se tardaron en este desmonte, logrando liberar algunos edificios y centrándose en el magnífico palacio del lugar. Acompañaba a Del Río el dibujante guatemalteco Ricardo Almendaris, a quien debemos las primeras ilustraciones de los estucos y edificios de Palenque, mismos que, aun cuando no son tan precisos como los de algunos exploradores posteriores, son de una gran calidad. Otro precursor de las antigüedades mayas lo tenemos en Juan Galindo. Su designación como gobernador del Petén le hizo emprender una expedición comercial en 1831, misma que navegó por el río Usumacinta y le abrió los ojos a la enorme riqueza cultural de las ciudades mayas. Su informe acerca de las ruinas de Palenque está lleno de suposiciones muy acertadas, producto de una mente lógica y poco dogmática. Entre sus aciertos estuvieron el de considerar a los indígenas locales como descendientes de los que construyeron Palenque, deducir que muchos edificios carecían de puertas pero tenían cortinas, hecho que hoy sabemos cierto, gracias a escenas palaciegas pintadas en alfarería. Posteriormente, ya en la época del México independiente, en 1836, aparece en escena Fray Estanislao Carrillo, párroco de Ticul, quien se dedica a estudiar a fondo acerca de las antigüedades de los mayas, visita muchas de sus ciudades arruinadas y colecciona objetos tomados de estas. Su labor es importante en cuanto que veía las antiguas ciudades mayas como algo más que simples fuentes de piedra, gratuita y se interesaba por su historia y valor científico. Es gracias a esta labor que es considerado como el primer arqueólogo de Yucatán. Ya entrados en antecedentes generales, ahora hablaremos específicamente de algunos exploradores que iniciaron largos viajes de exploración, no necesariamente descubrimiento, entre comillas, ya que la mayoría de los lugares ya eran conocidos por los mayas locales. Estos primeros exploradores enfrentaron muy diversos peligros, desafiando la selva, las enfermedades, mosquitos, lluvia y muchas calamidades y accidentes, todo por lograr siempre los mejores resultados en sus reportes, acompañados por dibujos y fotografías que son aún hoy invaluables fuentes de información. Dos de estos destacan por sus excentricidades, ya que lo que los impulsaba a explorar era el romanticismo propio de los años 1800, con todo y sus creencias esotéricas.
La vida de este pícaro explorador del mundo maya es una mezcla de aventuras en las que es casi imposible distinguir la verdad de la ficción. Decía descender de una familia noble austríaca, por lo cual usaba indistintamente los títulos de conde y duque, aunque él mismo era francés. Según sus propias palabras, a los 15 años ya estaba embarcado en una aventura hacia África del Sur, viviendo muchas aventuras en esa expedición. Al regresar a París, decidió convertirse en alumno del pintor Jacques Louis David, de quien aprendiera a realizar cuadros, dibujos y retratos. A decir verdad, Waldeck podía ciertamente realizar ese tipo de obras de manera competente, aunque como veremos después no con rigor científico. En su estancia en París y dado su supuesta sangre noble, decía haber conocido a Lord Byron, el barón von Humboldt e incluso a la reina María Antonieta y más adelante se relacionó con Robespierre, eventualmente con el mismo Napoleón, a quien dice acompañar a su famosa campaña en Egipto. Aunque la mayor parte de estas aseveraciones parecen ser simples fantasías de un timador y cuentista, y sospechamos que el pícaro Waldeck lo era, es un hecho que era un buen litografista, pintor e ilustrador, razón por la cual, ya en su madurez lo ubicamos trabajando en la Ciudad de México, como litógrafo. Inquieto siempre y ávido de aventuras que le trajeran fama, fue ahí donde consiguió obtener parte del financiamiento para una expedición a Palenque y Yucatán, con el propósito de crear réplicas de piezas arqueológicas, dibujar las ruinas y publicar un libro con al menos 200 ilustraciones. Waldeck posteriormente declararía que había pasado 2 años en Palenque y que se había convertido en una especie de autoridad local en cuanto a las ruinas se refería, pero la realidad es que su estancia fue de aproximadamente 1 año y esta produjo aproximadamente 98 dibujos de las mismas. Son estos dibujos los que le dan relevancia a la importancia de Waldeck como explorador de las ruinas mayas, ya que si bien están muy bien ejecutados, este imaginativo autor se tomaba muchas libertades al reconstruir los diseños que veía. En este sentido, es importante explicar que el cerebro humano tiende a llenar los vacíos, al estar frente a diseños que no le son familiares, para encontrarles un sentido más familiar. Es esto lo que pasa cuando, por ejemplo, vemos las formas caprichosas de las nubes y en ellas nuestra mente cree encontrar ovejas, paisajes, castillos, etc., aunque sabemos que se trata de formaciones naturales al azar. Al enfrentarse a estos diseños mayas, en mal estado y con detalles completamente ajenos a lo que la mente de Waldeck encontraría familiar, este transformaba esta parte del diseño en algo más entendible según su óptica. Por ejemplo, si en un diseño se encontraba con la imagen de un tapir, animal desconocido para él, Waldeck no dudó en convertir esta representación narigona en un elefante asiático. Debido a esta confusión, muchos europeos de la época observaron estas ilustraciones y concluyeron que esas antiguas ruinas en la selva tenían que haber sido construidas por gente de Asia o del Viejo Mundo. ¿Cómo más podrían haber dibujado elefantes? Waldeck mismo vivió esta controversia por muchos años, aunque no aceptaba críticas a su idea de los elefantes de América y se tildaba a sí mismo de «le premier americaniste». Waldeck vivió muchas otras aventuras en el mundo maya, hasta que regresó a Europa y gustaba de contarle sus vivencias, con una buena parte de sus habituales fantasías y exageraciones, a la gente de los cafés parisinos, entre los que era muy popular. Fallece a la avanzada edad de 108 años, muy pobre, aunque logró antes de morir que el Estado francés le diera una ayuda económica, ya que sus historias como explorador, experto y aventurero le fueron tomadas, por fin, como méritos. Nacido en Francia, dedicó gran parte de su vida adulta al esoterismo, las creencias en la Atlántida, la civilización de Mu y otras fantasías que hoy llamaríamos New Age. Después de pasar 5 años en Perú, él y su no menos entusiasta esposa Alice llegaron a Mérida en 1873, pero ya que ella enfermó de fiebre amarilla, tuvieron que pasar algunos meses en esta ciudad capital del Yucatán, aprovechando el tiempo para aprender el idioma maya yucateco. Una vez recuperada Alice, ambos se dedicaron con gran empeño a estudiar, con sus propios métodos, muchas veces muy poco científicos, las ruinas de Uxmal, Chichén Itzá y Aké, entre otras. Le Plongeon era un hombre de una gran barba, con aire de erudito y que hablaba con la seguridad de quien se sabe un sabio. Por eso sus explicaciones y teorías tendían a ser escuchadas y tomadas por ciertas por muchas personas.
incluidos los mayas locales de Chichén Itzá, con quienes Le Plongeon logró una gran afinidad, dadas las creencias animistas y esotéricas de los mayas. En este sentido, hay una anécdota que vale la pena contar. Es bien conocido que los indígenas mexicanos y guatemaltecos de esos años tenían ciertos reparos en intervenir los restos, edificios y lugares sagrados de sus ancestros, citando un miedo reverencial a los poderes místicos que podrían perturbar, hecho que salvó a más de un lugar de ser saqueado, y los trabajadores mayas a los que Le Plongeon contrató para trabajar en Chichén Itzá no eran la excepción. Limpiaban malezas, ayudaban a nivelar el suelo, retirar escombro, etc., pero cuando se trataba de excavar había una mayor reticencia. Esto lo pudo comprobar Le Plongeon un día que, mientras se entregaba a una de sus largas sesiones de comunicación con los espíritus guía de la Atlántida, tuvo una visión y se lanzó corriendo a señalar un montículo en la plaza principal de Chichén Itzá. Urgió a los mayas lugareños entonces a excavar y al poco tiempo de hacerlo quedó descubierta la imagen de un personaje sentado en una pose característica, a la que Le Plongeon, usando sus nuevos conocimientos del idioma maya yucateco, bautizó con el muy aleatorio nombre de Chacmul. Los mayas nativos no estaban muy convencidos que extraer esa figura de la ubicación en donde la habían dejado sus ancestros fuese muy buena idea, y en este sentido eran más respetuosos y razonables, incluso más que muchos arqueólogos modernos, ávidos siempre de reconocimiento y presupuesto, por lo que Le Plongeon llamó a los trabajadores a otro edificio y comparó su perfil europeo con una imagen de un personaje barbado, convenciéndolos de alguna manera en que tenía derecho místico a extraer al Chacmul de su lugar de descanso. Esta anécdota ha sido considerada un mito y algo ridícula por muchos historiadores modernos, pero como ya hemos mencionado antes, Le Plongeon tenía aire de erudito y convencía de estas cosas todo el tiempo a muchísimos tipos de personas, desde las más pudientes y educadas hasta el más humilde trabajador maya, cuyo idioma además hablaba y compartía una visión mística y esotérica del mundo. Le Plongeon estaba en el punto más alto de su entusiasmo. Creía haber encontrado la estatua más bella de América, la cúspide de la estética del Nuevo Mundo y la prueba de que los mayas precedían a los asirios y egipcios del Viejo Mundo, habiendo tomado sus conocimientos directamente de los atlantes, antes del hundimiento de esta civilización. En su frenesí mandó a fabricar una carreta y cargó con trabajos al pesado Chacmul en ella, puesto que pretendía sacarla del país, llevarla a Filadelfia y exponerla en la feria del centenario que se celebraría por esas fechas en aquella ciudad norteamericana. Como la carreta pasó por el pequeño pueblo de Pisté, distante unos 3 kilómetros de Chichén Itzá, Le Plongeon permitió a los lugareños apreciarla, lo que causó mucho interés en estos, e hizo que la noticia de su descubrimiento volara rápido. Como era de esperarse, las autoridades mexicanas mandaron a una delegación a detener a Le Plongeon y decomisar al Chacmul, citando una legislación que consideraba a este tipo de piezas como patrimonio de la nación. Le Plongeon se enteró de que le buscaban y escondió la estatua en los montes aledaños a Pisté, huyendo a toda prisa hacia Mérida, desde donde este pícaro explorador mandó una apasionada carta al presidente mexicano Sebastián Lerdo de Tejada, citado que esta pieza pondría a las antigüedades mexicanas al mismo nivel de las egipcias ante la apreciación del mundo y pidiendo permiso para embarcar al Chacmul. El presidente tenía cosas más importantes que hacer que responderle a un francés un tanto viajado, así que esta petición tuvo que esperar a que Porfirio Díaz tomara el poder, quien, basado en la mencionada ley de 1827, negó la solicitud y la pieza fue confiscada por el gobierno yucateco en marzo de 1877 por orden del general Protasio Guerra. Dicen que Le Plongeon nunca se recuperó del todo del golpe emocional que esto le causó y que siempre lamentó no poder conservar al Chacmul. Viendo estos hechos a la distancia, podemos decir que no deja de conmovernos la pasión que este explorador tenía por la cultura maya y, como siempre, trató a los lugareños con respeto, hablándoles en su mismo idioma y tratando de explicarles sus teorías como a cualquier otro. Su aseveración de que las antigüedades mayas podían competir con cualquiera del Viejo Mundo en refinamiento y complejidad es un argumento que, si bien al tiempo sonaba ridículo para la mente eurocéntrica de la época, hoy es una verdad plenamente aceptada en el ámbito académico y científico mundial. Aunque las teorías de este explorador estuviesen basadas en fantasías, su trabajo de documentar, medir y tomar cientos de fotografías de diversos sitios mayas hace que sea considerado uno de los pioneros de esta actividad. Le Plongeon falleció en Nueva York
en 1908 pasados los 80 años y su esposa lo siguió poco tiempo después. Una gran colección de sus trabajos y materiales están actualmente en manos del Getty Center, en Los Ángeles, California. Muchas gracias por ver este video, esperamos que haya sido de tu agrado. Próximamente subiremos más de esta serie, en tanto. Un saludo, y hasta la próxima.